Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. En la primera parte del programa nos vamos a referir al almacenamiento de granos en silo-bolsa, hablando específicamente de los cultivos de cebada y trigo, que en breve van a comenzar a recolectarse en nuestra zona sudeste bonaerense. El ingeniero Leandro Cardoso nos va a hablar de la confección de las bolsas y también de un tema de suma importancia, la humedad del grano y la temperatura ambiente. También vamos a hablar de la cosecha de trigo con fusariosis, una enfermedad que ha impactado en el norte de la Pampa húmeda y también en algunas zonas costeras de la provincia de Buenos Aires. Y ya cambiando de tema, nos vamos a referir al echalot, una hortaliza que se produce aquí en nuestra zona. Sobre este tema conversamos con el señor Edgardo de Benedettis, productor agropecuario. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensaje de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. El tema de cebada es importante, cómo ha aumentado el cultivo en estos últimos años. Pasamos de aproximadamente 2 millones de toneladas a 4 millones el último año, por lo que se aumentó un 100% la producción. Y estamos hablando de un grano que en realidad es una semilla. La cebada cervecera tiene destino, el principal destino es la maltería, en el cual el grano tiene que germinar. Entonces el cuidado del grano tiene que ser muy minucioso en ese sentido. Si estamos hablando de almacenaje en silo-bolsa, lo importante es que el grano entre seco a la bolsa. Sabemos que el estándar o la norma de comercialización dice que el grano tiene que tener aproximadamente 12,5% de humedad. El grano en esas condiciones se conserva muy bien, hasta un año no tiene problema. Y si conservamos o el grano entra un poquito húmedo, 13% a 14%, tenemos la posibilidad en esta zona, por no ser una zona de demasiada temperatura, de que el grano se conserve 3 o 4 meses sin problemas, ¿bien? El almacenaje en ese caso no tendría que ser demasiado prolongado, pero sí tenemos la posibilidad de cosechar, almacenarlo 3 o 4 meses y después pasarlo por la secadora o comercializarlo con la respectiva con la respectiva costo de secado y demás, ¿no? Leo, en lo que tiene que ver con el monitoreo de las bolsas, bueno, después vamos a hablar entonces en lo que hace a la confección de la bolsa, los lugares y demás, algo que venimos señalando ya en varios programas, pero me parece interesante subrayarlo al momento de que el productor confeccione la bolsa. Digo, el monitoreo, ¿es importante? Sí, es importante en el tema de la bolsa, primero la planificación, planificar dónde se va a colocar. Sabemos que muchas veces la bolsa es se usa para, en ocasiones donde no tenemos posibilidad de utilizar los camiones o tenemos demoras en la cosecha, y ahí usamos la bolsa como algo de contingencia. Pero también sabemos que muchas veces eso ocurre año a año. Es contingencia, pero se ocurre repetidamente año a año. Entonces el productor tiene que fijarse, hacer una evaluación de eso y saber que si la bolsa se usa de manera más o menos repetida, establecer un lugar para colocar la bolsa. Eso nos da la ventaja de que podemos preparar con antelación el terreno, alisarlo, evitar que haya residuos que rompan la bolsa y disponerlas más o menos juntas. Eso podría significar o podría parecer que es un engorro, ¿no? Trasladar la tolva o un camión hacia un lugar para disponer de todas las bolsas juntas,
pero eso nos evita primero de que haya rotura. Segundo, un control más minucioso. Una vez que vamos, tenemos todas las bolsas juntas. Los animales, si mantenemos el lugar limpio, no se van a acercar. Si tenemos bolsas en el campo desparramadas, es muy difícil mantenerlas limpias, libres de maleza. En ese caso, si las mantenemos todas juntas, es más fácil controlar eso y evitar que las malezas se desarrollen y lograr nichos para roedores, para otro tipo de animales que después ingresan a la bolsa. Una vez que nosotros tenemos un lugar, igualmente si lo hacemos en el campo, tratar de alisar lo que se pueda más el terreno. Muchos productores, muchos contratistas lo que hacen es transitar el terreno. Tenemos que saber que eso da resultados variables, depende del cultivo, cuál es el rastrojo, puede o no romperse la bolsa. Entonces lo ideal es sacar rastrojo, eliminar rastrojo. Actualmente algunos contratistas utilizan palas borrabastos, donde se puede nivelar y eliminar rastrojo. Eso por un lado da la posibilidad de que tenemos la certeza que la bolsa no se va a romper, y por otro lado hace que la embolsadora trabaje mucho mejor. Si el terreno está limpio y firme, la embolsadora tracciona mucho mejor y la bolsa sale mucho más pareja, y eso ya no evita problemas en el futuro. El silo bolsa para acopio de granos es una innovación que se vio rápidamente difundida en los últimos años y que fue acompañada por un conjunto de innovaciones que permitió la propagación y el uso de esta nueva técnica de almacenamiento, entre ellos la bolsa, las máquinas extractoras, las máquinas embolsadoras, los servicios de llenado y vaciado, el control de la temperatura y humedad en el interior de las bolsas, seguridad, medias sombras y recolección, y también el reciclado de las bolsas plásticas. El uso de esta técnica de almacenamiento de poscosecha aportó importantes soluciones al sistema agroalimentario en general, ya que permitió la disminución de los problemas estructurales que podían tener sobre la producción granaria, tales como insuficiente capacidad de acopio, conglomeración del servicio de transporte y el mal estado de los caminos. De esta forma, el silo bolsa brinda una solución de bajo costo para la conservación de los granos, preservando la calidad de los mismos. Sí, lo ideal sería establecer la humedad por torba, ¿no? Claro. Muchas veces no se hace porque estamos en la vorágine de la cosecha, pero eso sería lo ideal, para saber cuáles sectores más riesgosos. Si utilizamos un sistema de monitoreo con dióxido de carbono, eso no es tan necesario porque la actividad en un sector de grano húmedo, en grano seco, va a ser muy diferente y eso se va a captar. Si tenemos una bolsa con toda humedad pareja, el dióxido de carbono va a ser muy bajo, va a ser muy estable, y si tenemos algún sector con mayor humedad, eso se va a reflejar en una mayor concentración de dióxido de carbono. Bueno, para hacer un cierre y un pequeño resumen de lo que hablábamos con Leandro Cardoso, en lo que hace a cebada para almacenamiento en silos bolsas con destino a maltería, bueno, no exceder el almacenaje entonces con el 12,5% de humedad. Sabemos que en cebada se necesita para maltería que el grano germine, entonces debe estar en buenas condiciones para ello. En lo que hace a cebada forrajera, que ya no necesita esa germinación como en el caso de la maltería, bueno, podemos llevar a 14% de humedad, siempre humedad de residuo. Y en el caso de trigo también no exceder los 14% de humedad, porque como señalaba Leandro, indudablemente estando con temperatura en pleno verano, bueno, el deterioro con la humedad se produce en forma muy rápida. El productor entonces ya tiene un poco el panorama listo como para poder almacenar sus granos en silos bolsa. Hacemos la primera pausa, ya volvemos.